donde Beatriz Gutiérrez Müller explica a la nación por qué debemos de pedir disculpas a los españoles. Esto es lo que dijo la señora Gutiérrez Müller. De boca es amargo, pero hay que hacer el esfuerzo. A veces las peticiones, deseos o acciones que hacemos en favor de algo que queremos lograr no se logran. En el caso de España, yo creo que es justa la petición, está solventada de cabo a rabo la petición de una disculpa a los pueblos originarios. Gracias. De cabo a rabo. Sí me parece que es gravísimo lo que vivimos con este personaje que de ocurrencia en ocurrencia pues nos llevó a la catástrofe de toda naturaleza y a conflictuarnos con los países que eran hermanos, como bien dice Carlos. ¿Por qué no les reclamamos a los norteamericanos? ¿Por qué no a los franceses? En fin, a mí me parece que tenemos la culpa nosotros porque llevamos a estos personajes a la presidencia de la República. ¿Dónde vivió López Obrador? Porque él prometió vivir cerca de Palacio Nacional en una casa rentada. ¿Dónde vivió? En Palacio Nacional. ¿Quién construyó Palacio Nacional? Su esposa fallecida, Rocío. ¿A dónde iba a orar? A los templos construidos por los españoles. El apellido de Andrés Manuel López Obrador, ¿de dónde viene? De España. España debería declarar a Beatriz Gutiérrez Müller y a Andrés Manuel López Obrador personas no gratas, como Ecuador lo hizo, por el conflicto y la crisis en la que nos metió López Obrador con aquella nación. Escuchándolos y verdaderamente molesto porque ese cinismo que pueda ser plausible por los mexicanos, o sea, estás viendo que te enteras que están pidiendo asilo. A ver, yo quiero hacer una aclaración. Bueno, no voy a decir nacionalidad. Bueno, yo voy a decir. Oye, pero espérate, pero perdón, interrumpiéndolos, me dicen, no los interrumpas. Oye, pero es que yo ayer leí que estaba pidiendo asilo político para él, porque el abuelo de él, del expresidente, el Macuspano, ¿no? ¿Es español? Es español. Claro. Entonces, si le dan la nacionalidad al expresidente, al Macuspano, entonces él se la convida a su familia. O sea, el cinismo político no puede ser, perdóname. Pero a España, Eduardo, a España. A ver, o sea, yo quiero aclarar y aquí voy a tratar de ser muy breve. Punto número 1. La España de hoy no es igual que la de España de hace 500 años. El México de hoy no es igual al de hace 500 años. No se llamaba España hace 500 No se llamaba años. España hace 500 años. Ni no México, se llamaba México. el México que conocemos hoy, que conocemos ahora. Y hay otros elementos también. Por ejemplo, voy a decir algo que nos duele me duele a mí, pero lo tengo que admitir y lo tengo que decir. Y desde luego al auditorio le va a doler y van a creer que, oye, ¿cómo te atreves a hablar así? Pues tengo que hablar con la verdad. A ver, suéltala ya. A ver, los mexicanos, cuando ella dice, es que vamos a hacer como Tenochtitlan y le cambiamos el nombre a la calle de Puente de Alvarado por el de Tenochtitlan y nos llenamos la boca. A ver, éramos caníbales, Carlos. Éramos caníbales, Laura. Éramos caníbales. Cuando vemos la construcción de nuestras pirámides, que son así distintas a las son de Gizeh, escalonadas. son escalonadas, ¿por qué crees? Subían a los que iban a sacrificar hasta arriba para sacrificarlos. Sí. ¿Y los cuerpos cómo los regresaban? ¿Tú crees que con toda tranquilidad los cargaban? Si te das cuenta, las pirámides tenían piedras salientes. Y esas piedras salientes eran para aventar los cadáveres de arriba y que se fueran ablandando. Los tiraban, caían en una y bajaban a otra hasta que llegaban al final. Y al final había, y eso lo dice Fray Bernardino de Sahagún, no lo digo yo, y al final había sacerdotes para destazarlos. Y las fiestas que se hacían cada mes y las famosas guerras floridas era para tener a gente que lograban tener cautiva para sacrificarlos. Y eso era lo que comíamos. El pozole lo hacían con carne de gente. Los tamales eran con carne, la birria y la barbacoa. No nos engañemos. Seamos honestos con nosotros y con el mundo y con la humanidad. Ese era el México. Cambiamos, sí, a costo de muchas cosas, sí. Pero ¿por qué las mujeres se empeñaron en apoyar a los españoles? Decían, fueron unas traidoras. No es cierto, porque era una forma de garantizar que ya no se iban a llevar a sus hijos, que no les iban a quitar a sus hijos para sacrificarlos y luego darlos para que tuvieran de comer. Porque no había vacas, no había nada de todos los animales que trajo la cultura española. Entonces, seamos honestos. Y esta señora se pone a decir, no, es que quiero que seamos como así, que nos comamos unos a otros.
otra vez eso, hay que ser, es algo que Morena no tiene, un análisis sincero, honesto, de todo lo que hacen. Que voy a cerrar el aeropuerto, hazme un diagnóstico, dime qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Empecemos a trabajar con eso, hagamos las cosas, cambia lo que quieras al Poder Judicial, sí, pero primero hazme un diagnóstico, dime qué sirve, qué conservo y qué quito. Pero en México no, y esta señora fue la iniciadora porque influía en su marido para decir, no, sí, es que los españoles, es que, por favor, pongamos las cosas en orden. A ver, Emilio, pon orden porque Salvador viene enojado. Sí, ya escucho. No, Perdón, me parece Emilio. que desde el principio creo que estos personajes que mal gobernaron este país pues tienen desequilibrios mentales y quizá por eso es que está pasando lo que está pasando, por eso escuchamos tanta torpeza, tanta estupidez, que caen ahora en el cinismo, en la desvergüenza. Y nosotros como mexicanos debiéramos de también alzar la voz, no solamente hacer la crítica, tenemos que hacer que este país cambie, no podemos seguir caminando por donde vamos. Sí me parece que es gravísimo lo que vivimos con este personaje que de ocurrencia en ocurrencia pues nos llevó a la catástrofe de toda naturaleza y a conflictuarnos con los países que eran hermanos, como bien dice Carlos. ¿Por qué no les reclamamos a los norteamericanos? ¿Por qué no a los franceses? En fin, a mí me parece que tenemos la culpa nosotros porque llevamos a estos personajes a la presidencia de la República. Y los Oye, aplaudidores. sí, que claro, sigue- porque que no- Yo quisiera poner algo en la mesa. ¿Y no sería todo esto una cortina de humo para que los mexicanos estemos hablando o estuviéramos en ese momento hablando de las exigencias de esta familia y no nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando, de los saqueos que estábamos sufriendo como país? Pues que ya todo pensamos que es un distractor. Pero, a ver, voy a hacer hincapié en lo que mencionas, Lalo, de nuestras verdades históricas, que ayer lo escribí en redes sociales porque nos llenamos de gloria las armas con la batalla que vencimos a los franceses en Puebla. Hay una- ¿Sabes quién era el gran estratega, el gran héroe, el nacionalista, el patriota? Porfirio Aquí hemos Díaz. denostado. Porfirio Díaz. Y además, déjame decirte, Porfirio Díaz es el que en su presidencia ha dejado el mayor legado de cualquier índole al país Gran desde desarrollo. principios del siglo pasado. Claro, ya sabes. Ferrocarriles, edificios, el ángel de la independencia. Lo que le busques, lo logró política, económica y culturalmente. Porfirio Díaz, el dólar estaba 1 con el peso mexicano, o sea, éramos una verdadera potencia. Y también hay que decir, Eduardo, lo que rechazamos muchos es la fusión de las dos culturas más importantes que había en ese momento, que era la europea y la mesoamericana. Aquí se vino a dar esa mezcla y de ahí somos los que surgimos nosotros. Sí, cierto, vinieron los españoles con la espada y con la cruz a imponerse, pero dime, ¿en qué nación del mundo no ves un templo que haya sido construido con esclavos? La iglesia ha construido, y lo estoy diciendo de frente, la iglesia ha construido todos sus templos a base de la mano de obra con esclavos que les vende una fe que nunca les cumplen. Los Eso sometidos. eso pasó aquí con la conquista. La base de la pirámide. Pero ¿en dónde vivió López Obrador? Porque él prometió vivir cerca de Palacio Nacional en una casa rentada. ¿Dónde vivió? En Palacio Nacional. ¿Quién construyó Palacio Nacional? Su esposa fallecida, Rocío. ¿A dónde iba a orar? A los templos construidos por los españoles. El apellido de Andrés Manuel López Obrador, ¿de dónde viene? De España. Y vamos a ver, si nos permite producción, la parte fundamental donde Beatriz Gutiérrez Müller explica a la nación por qué debemos de pedir disculpas a los españoles. Esto es lo que dijo la señora Gutiérrez Müller. De boca es amargo, pero hay que hacer el esfuerzo. A veces las peticiones, deseos o acciones que hacemos en favor de algo que queremos lograr no se logran. En el caso de España, yo creo que es justa la petición, está solventada de cabo a rabo la petición de una disculpa a los pueblos originarios. Gracias. De cabo a rabo. Oye, pero además muy, muy maja, ¿no? Muy, muy española, con su peinadito y todo. Ahí tenemos una caricatura divina. Por favor, ¿la podemos poner, producción? De la maja, Beatriz, Ahí está. la incongruencia, clap, clap, clap. O sea, ¿qué pretenden? El Chavo del Toro, que es divino, ¿no? Y olé. Esa es la que fue la no primera dama que aconsejó y le hacía muchísimos escritos a Andrés Manuel, ¿no?
Bueno, según ella, con su cultura. Además, ella no tenía ninguna autoridad en hacer lo que hizo, porque no tenía ningún cargo en la administración pública, era la esposa de él o la no primera dama, pero no, ella no tenía ninguna facultad para poder expresar eso, y menos ahí en tribuna, en el templete del Palacio el Nacional. presidente, sí, la máxima tribuna, en la mañanera ahí, bajo el escudo nacional, bajo la bandera nacional, ofendiendo a otra patria, a otro gobierno, a otra nación como España, como lo hicieron con el Vaticano y como lo hicieron con Ecuador. Es decir, España debería declarar a Beatriz Gutiérrez Müller y Andrés Manuel López Obrador personas non gratas, como Ecuador lo hizo, por el conflicto y la crisis en la que nos metió López Obrador con aquella nación, y con los panameños y con Estados Unidos, con todo el mundo. Se permitía todo, se peleaban con todo el mundo, ¿no? Y ahí se permitió todo en ese sexenio. Qué barbaridad. No son congruentes, son ocurrencias, pero lo más grave, insisto, es los que continúan aplaudiéndoles, los que continúan aportando ideas, si es que se les puede llamar ideas, echándole la culpa al pasado. Lo vimos también, seguramente lo tenemos en el tema del enfrentamiento entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Zedillo. Sí, lo vamos a platicar en unos momentos más. O sea, y justo en el programa pasado, Emilio, yo decía aquí de manera contundente y fuerte en qué clase de país vivimos, que ni los expresidentes quieren ya estar aquí. Salvo Fox, que sigue aquí, pero todos los demás ya huyeron. Y ahora estamos viendo que hasta los propios López ya se van. Sí. O sea, hacen lo que se les antoja, lo que tú decías en tu tesis doctoral, doctor. O sea, la nación se los demanda y les vale 3 pepinos y 2 cacahuates. Ahí les dejo sus deudas, ahí les dejo a sus hambreados, ahí les dejo a sus criminales y les dejo sus muertes. Yo me voy. O sea, y además voy a pedir nacionalidad española. No No confían puede ser. en el país que gobernaron, no confían en el país que dejaron destruido. Empezó ahí la destrucción con ellos, ¿no? Y bueno, pues lo que tú estás planteando, la crisis que destapó la propia Sheinbaum con Ernesto Zedillo. A razón de ocultar el desfalco en el SAT, un distractor, vamos a hablar de FOBAPROA. Y entonces saltó el señor Zedillo, que tiene sus pros y sus contras, ya lo habíamos platicado. Totalmente Ernesto de Zedillo, acuerdo. en materia académica, cultural, política, económica, y todo eso, es 1000 veces superior que los López. No, en pues todo. nada que ver. Dice, un hombre que tiene doctorados, que tiene roce Es internacional. el presidente en de eso. Yale, ¿no? Y, a ver, y hago la Y el aclaración, otro doctorados 18 de veras, ¿eh? Sí, no, y el Sí, otro sí, no 18 comprado. años si no puede salir de una licenciatura. Digo, nada más para poner ese grado de esa perspectiva. Y los Sí. otros expresidentes, perdón, Carlos, salvo Peña, creo, pero todos los demás se fueron al extranjero porque eran invitados a dar cátedra o a participar en alguna actividad pues económica, ¿no? O sea, lo sucedió con Zedillo, lo sucedió a Calderón, que da conferencias por allá. Peña, no sé, Salinas, pues también se fue al extranjero. Pero ese era mi punto también en el programa pasado hacia Ernesto Zedillo. Porque Ernesto Zedillo nos debe explicar por qué se saltó los requisitos violando la ley Sí. para darle la residencia a López Obrador y llegar a ser jefe de gobierno. Eso se lo tiene calladito. Zedillo renunció a la pensión antes de que lo hiciera López Obrador. Él renunció a la pensión de los expresidentes, pero había una razón. Pues él recibe pensión del Banco, de México. ¿Para qué quería otra? Entonces nos debe la explicación de López Obrador, nos debe la explicación de su pensión, y lo que a mí no me empata, no me cuadra, es que un expresidente, que es el mayor cargo de honor, el mayor puesto político de una nación, el hombre que lidera, el jefe de las Fuerzas Armadas, se vaya a servir a transnacionales en Estados Unidos. No, y además, Eso no me cuadra, no lo puedo aceptar. El señor debería estar sirviendo aquí como lo hizo Miguel de la Madrid. Sí, pero te voy a decir. aquí si sirven, aquí los persiguen. Bueno. Y estos nacos horrorosos, los morenacos, pues los persiguen A y ver. acaban con ellos. No, A ver, pero nadie Cedillo se digo- fue antes de que llegara Morena, a ¿eh? ver, Cedillo se fue antes. Aquí hay que entender algo que nos cuesta trabajo a todos los mexicanos. Hasta el mismo López Obrador, todos los presidentes de México tienen acceso a la información más importante de este país. La privilegiada, claro. Una información privilegiada determinante. No se les va a pagar porque han sido presidentes, les vas a pagar porque necesitan tener un sueldo para que ellos sigan siendo personajes que mantengan la secrecía de la información que tuvieron. A un director o a un científico de la NASA en Estados Unidos no le pagas porque trabajó de científico, le pagas porque humanamente si te lo secuestran y se llevan la información tuya, tiene un costo para la NASA. Entonces, ya terminaste, no te pago una pensión como uno de cualquier Como una dádiva. norteamericano.
tengo que pagarte bien porque tengo que cuidarte, porque te vuelves como ser humano patrimonio de la nación, y los expresidentes, querámoslos no, hayan hecho cosas buenas o malas, son patrimonio de la nación desde el punto de vista del recurso humano, y tenemos que protegerlos, nos guste o no, y cuidarlos, porque no pueden andar por eso le sucedió a Salinas. Salinas ya estaba de asesor y presumiendo, y en algún momento escribimos ese artículo que decíamos, no te puedes largar, ¿eh? Pero te digo una cosa, y dejó Eduardo, de trabajar ahí. todo lo que tú dices tiene referencia y tiene soporte si fueran dignos, si hubieran hecho algo por esta patria, si pudieran caminar en la calle sin guardaespaldas, que la gente los reconozca, que la gente les agradezca, y no que vivan ocultándose, escapándose, como prófugos, todos, A ver, todos. Es que saben lo que hicieron y saben lo que traen. Y son cómplices del crimen y han dejado a esta nación en la pobreza. Y ya los están descubriendo, Pues sí. ya están jalándole la cobija y ya se está notando y ya se está viendo. Con esto que acaban de descubrir de los 300 millones de dólares del huachicol, ya están empezando a jalar el hilo. Cosas que todos sabemos en México, pero ya está apareciendo. Yo distinguiría dos cosas. Una cosa es el reconocimiento que le haces a una persona por los méritos y las aportaciones. No confundamos. Otra cosa es el entender y protegerte tú a través de una persona por la información que maneja tuya. Son dos cosas distintas. Un presidente de la República, si no hizo nada y al contrario nos hizo daño, pues a la cárcel, maestro. Pues sí, pero no se van. Ese es el punto. Y además, te vas a la cárcel y te encierro. No te voy a pagar para que no te vayan a secuestrar, sino te voy a tener yo castigado por la información que tienes y de esta manera. Pero hay otros que efectivamente tienen información, no robaron o no cometieron delitos de lesa humanidad, porque el asesinar gente, el permitir asesinatos y permitir el crecimiento de la delincuencia por ser omiso te hace responsable penalmente por omisión y te vas a la cárcel. Pero entonces esas son dos Eduardo, cosas. Y otra cosa es el sueldo por la información que tuviste. Esas son dos cosas. Pero en este país, y también lo voy a decir de manera directa y fuerte, en este país nos hemos caracterizado por la traición. ¿Por qué cayó México Tenochtitlan? Por traiciones. ¿Cómo fue el movimiento de la independencia? Por traiciones. ¿En qué acabó la revolución? Por traiciones. ¿Qué hizo Vicente Fox con sus ocurrencias cuando llegó? Le negó los honores a López Portillo cuando murió. ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Le negó los honores a Luis Echeverría cuando murió. O sea, entre ellos mismos se tropiezan. ¿Con qué calidad un presidente constitucional puede desacreditar a un homólogo ya fallecido? Nada más porque sí, porque se me ocurre, porque yo pienso que hizo mal las cosas. Como tú dices, hizo mal las cosas, hubieran operado y lo hubieran metido a la cárcel. Pero tú no puedes arrebatarle la bandera nacional a quien se te ocurre, nada más porque sí, Lalo. No, y exponerla en el Zócalo cuando se te pega la gana, cuando está... si te pones la banda para nombrarte legítimo, ahí sí vale. No, y no solo eso, izar la bandera en una fecha nacional, pero como están los que no son de mi partido, no hizo la bandera, como lo han hecho. O sea, tratar de apropiarse de valores patrios que no son de ellos ni son de un partido político, son de todos los mexicanos. Emilio. ¿No? Yo creo que en esta exposición de temas, ustedes sobre todo me parece que es triste, es vergonzoso que en este país, no sé cuántos más, sobre todo de América Latina, sucede esto que comentan ustedes. Aquí sale un presidente y además de que quien llega y le entregan la banda, acaba con este personaje, acabamos todos si es que no hizo un buen gobierno, pero aquí es imposible que volvamos a ver o que podamos ver a los expresidentes juntos, participando, orientando, exponiendo, porque sea bueno o no, fueron presidentes de un país, el conocimiento que tuvieron de la problemática nacional, de la política, de la economía, creo que podrían aportar muchísimo, como lo hacen en Estados Unidos, que tú ves un evento, se muere algún personaje importante y ahí ves a los expresidentes juntos y se dan la mano y se respetan y no hay quien les chifre, les miente la madre en este país. Tú no puedes, bien lo decías, salir a la calle un expresidente. A ver, ¿tú te imaginas, Emilio, en este momento una cumbre de expresidentes de México para enfrentar el problema de los aranceles? Sería, por eso decía yo, qué interesante por lo que saben. Que traigan a Carstens. Yo sabes que estaba pensando yo hoy en la mañana. Que traigan a Gurría. ¿Por qué no se reúnen los expresidentes de México para que acabemos con esta demencia? Para que exijamos cárcel para estos